¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, feliz día para todos los trabajadores. Gloria a Dios en este día muy especial. Y justo también como título le puse a este mensaje Día del Trabajador. Día del Trabajador. Ahora muchos quizás no conocen por qué se estableció este día y cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron previos para que hoy estemos celebrando lo que es este día, el Día del Trabajador. Quizás muchos ni conocen, pero bueno, vamos a un poquito a recordar. El 1 de mayo de 1886 fue cuando murieron aquellos obreros que protestaron haciendo huelga y reclamando por sus derechos, y así también establecer lo que es 8 horas de trabajo y terminar con la explotación, ¿verdad?, de las personas. Pero no solamente eso, estuve estudiando un poco más, indagando y profundizando un poco en el tema, y los acontecimientos, ¿verdad?, siguieron. Y incluso en esas fechas también no fue nada fácil, porque dice que siguieron protestando y hubieron muchas revueltas, y murieron muchas más personas después, a los siguientes días, murieron muchas personas. Y tristemente muchas familias pasaron por un tiempo muy difícil y muy duro por la pérdida de esos seres queridos. Muchas familias quedaron sin padres, muchos hermanos quedaron sin sus hermanos, y gracias a estas personas que dieron su vida y los que también siguieron esforzándose sin desmayar, hoy podemos disfrutar de los beneficios conseguidos. ¿Vieron? Entonces fue una fiesta que hoy estamos todos celebrando, estamos todos descansando, lo que es el Día del Trabajador. Pero detrás hubo derramamiento de sangre, hubo gente que murió. Y hoy, ¿verdad?, el 1 de mayo descansamos nosotros en esta época y disfrutamos en familia y recordamos, ¿verdad?, que gracias al sacrificio y el esfuerzo de estas personas también tenemos, ¿verdad?, este privilegio que tanto le costó a otros y que quizás algunos ni saben y ni valoran. Amén. Quizás algunos ni saben ni valoran. Es el Día del Trabajador, dicen algunos, vamos a comer un asado, vamos a pasar un tiempo, ¿no?, en familia. Está bien que compartamos un tiempo en familia, pero si profundizamos un poco en todo lo que costó poder hoy tener el Día del Trabajador, incluso que hoy también tengamos derechos legales, de que no se abuse. En aquel entonces se abusaba mucho de la gente, incluso era la época, ¿se acuerdan?, cuando empezaban con las industrias grandes, incluso en Estados Unidos, y la verdad tenían trabajando 18 horas. A gatas dormían 5 horas, los despertaban y los ponían a trabajar nuevamente, y no tenían, no eran dignos de nada. Mucha gente moría, eran explotados, y todavía trabajaban en condiciones espantosas, y morían y eran como animales, como esclavos prácticamente. Y esto pasa, de esto de no reconocer y no saber, esto pasa también hasta el día de hoy en muchos ámbitos de la vida. En muchas cosas sucede este tipo de cosas, por no saber ni valorar el alto precio y el costo de lo que sucedió en aquel entonces. Pero si yo me pongo a pensar y analizar de dónde sale el tema del trabajo, ¿quién es el primer trabajador? Yo me preguntaba, ¿quién es el primer ser que trabajó? Y es Dios. Dios es el primer trabajador. Si vamos ahí a Génesis 1:1, podemos ver que nuestro Dios es el ejemplo de trabajar. Por eso que bueno es nosotros, como los que somos padres, dar el ejemplo de ser personas que somos trabajadoras. Yo me acuerdo en mi juventud, tuve una etapa que no quería saber nada con el trabajo. Pero creo que me duró poco, gracias a Dios, ¿no? Ahí entre los, 14, 13 años, ahí andaba ahí. Y yo quería andar, ¿verdad?, tranquilo, que nadie me molestara. Y estuve unos meses ahí y qué feo era cuando mi madre me decía, ¿por qué sos un vago? ¿Cuándo vas a trabajar? Y yo tenía 13 años. Y yo ya venía trabajando, porque desde chico que trabajo. Gracias a Dios siempre trabajé, siempre fui una persona que trabajo y me gusta trabajar, porque eso es dado de Dios, el poder disfrutar del fruto de su trabajo. Y es dado de Dios. Yo cuando salgo a trabajar salgo con ganas, y quiero hacerlo mejor porque lo hago como que es para el Señor. Así tiene que ser. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios
Si querés ahí ponerle, trabajó Dios. ¿Qué hizo el Señor? Trabajó, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía, o sea, estaba trabajando también el Espíritu Santo, también Jesucristo es creador. Ahí vemos a Dios trabajando por la obra que vemos a nuestro alrededor. Todo lo que tú ves alrededor es el trabajo de nuestro Señor. Fue lo que Él creó. En Génesis 1, versículo 26, miren lo que dice ahí. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Vieron? Hagamos. Esa palabra hagamos, ¿de qué está hablando? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces vemos que están todos involucrados, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, que hacían, trabajaban. Que estaban creando, que estaban formando. Qué precioso saber y qué ejemplo que nos da nuestro Dios de que Él es el trabajador por excelencia. Y nos da a nosotros ¿verdad? El ejemplo de decir, bueno, si mi Padre trabaja, yo también tengo que trabajar. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice acá, y en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves del cielo, de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También al hombre le dio un consejo, ¿no? Que nos multipliquemos. Incluso ahí, si vamos a Génesis 2, vemos ahí, acá especifica cuando el Señor, y habla sobre la palabra obra. La palabra obra habla con respecto a que era trabajo. Obra, Dios obró. Hoy cantamos, aunque no puedas hablar, ¿verdad? Dios está obrando, Dios está trabajando. Ahora, en Génesis 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo. ¿Vieron? El trabajo que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. ¿Vieron? El Dios que hizo, obró, trabajó. Y dice que descansó el día séptimo. El día séptimo lo santificó. Por eso también es bueno trabajar, pero también es bueno descansar. Hay un tiempo para todo. También el Señor, cuando creó al hombre, no le dijo, muchachos, bueno, ahí los creo. Quédense tranquilos ahí, multiplíquense, pero no hagan nada, Papá se encarga de todo. ¿Dijo eso Dios? ¿Verdad que no? Dios, incluso vimos ahí, miren, en Génesis 2, versículo 15. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Vieron? ¿Lo puso para qué? Para que el hombre trabajara también. No nos dijo, quédense tranquilitos ahí, no. Muchachos, hay que labrar, hay que trabajar. Ahora, el Señor quiere que trabajemos, ¿verdad? Como Él trabaja. No es cuestión de vivir de arriba, como muchos a veces quieren vivir, o que me den, todo que me den, y recibo, y para ahí un poquito, ¿y vos cuándo vas a hacer algo? ¿Vos cuándo vas a trabajar? ¿No, verdad? Esto, el reino de Dios, déjame decirte, no es para vagos, no es para vagos. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, y ahí el apóstol Pablo lo deja claro, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estaba con vosotros, dice, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Vieron? Eso de que dame y no hago nada. No, hermano, si querés alimentarte o querés, ¿verdad?, tener alimento, bueno, tenés que trabajar. De arriba no. Dijéramos aquí en la Uruguaya, de garrón no. Hay que trabajar, ¿verdad? A los que Jesús llamó, la mayoría estaban, ¿qué? ¿Haciendo qué cosa?
estaban trabajando. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, la mayoría de ellos estaban trabajando. Vamos a recordar a Pedro, ¿verdad? A Pedro, a Juan. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando, estaban trabajando. Aún aquel que estaba, Mateo, que estaba trabajando, ¿verdad? Estaba recaudando un impuesto, bueno, pero estaba trabajando. Estaban haciendo cosas. La mayoría que el Señor llamó, lo llamó porque dijo, estas son personas que están trabajando, son personas que no son ociosas. El ser ocioso no es de Dios. El ser vagos no es de Dios. Cuando una persona no quiere hacer nada es porque algún espíritu ahí está obrando que impide que esa persona se mueva. Todo lo que es, ¿verdad? Apatía, inquietud, no hago esto. Sí, nuestro Dios no es así. Jesús, díganme, Jesús cuando vino al mundo, ¿estuvo quieto? ¿Verdad que no? Se recorrió todo. Galilea, Samaria, Judea, anduvo por todos lados predicando y no andaba en auto. Caminaba, recorría, predicaba, no tenía ni lugar, dice, donde recostar su cabeza. Estaba todo el tiempo trabajando para qué, para el reino, para cumplir con lo que tenía que hacer. Ahora, lo que Jesús comisionó para llevar adelante su obra, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Los que trabajaban. Ahora, eran discípulos y eran obreros para trabajar en el reino. Discípulos y obreros para trabajar en el reino. O sea, para trabajar ¿qué? En la obra. Para trabajar. Algunos pasan, ¿no? No sé si pasan en el mundo, pasan en el mundo secular. Cuando consiguen un trabajo, no sé si te dicen, ay, conseguí un trabajo en una empresa y trabajo tantas horas y tengo tantos beneficios y me pagan acá y fíjate, me dan ropa para trabajar y me dan aquello y tengo tal beneficio. Ahora, yo me pregunto y me preguntaba estos días, qué gran privilegio cuando estamos trabajando en el reino de Dios. Y ahí es donde mejor nos pagan. Ahí es donde mejor nos visten. Ahí es donde mejor nos tratan. Trabajar para el Señor. Amén. Y sí, está bien, hay que trabajar, fenómeno. Pero veo que hay gente que se desvive más. O se desvivía más, yo no sé si alguno que está jubilado, o otro que no, o otra gente que no, más trabajando para el mundo, para su propio beneficio. Y está bien trabajar para la obra, para su casa, para llevar alimento, está perfecto. Pero que para el Señor muchos no quieren ni mover un solo dedo. Y después pretenden que Dios les bendiga. Cuando la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. A veces queremos recibir alimento de parte de Dios y que el Señor nos bendiga y estar con la pancita llena, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿verdad? O estar con todas las comodidades, pero no movemos un solo dedo para la obra del Señor, para trabajar para Él. Miren lo que dice en Mateo 20. Mateo 20, versículo 1. Y acá el Señor lo deja en claro. Mateo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Vieron? Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Ahora, ¿cuántos son obreros acá? Amén. ¿Qué hace? Acá está hablando, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Él es nuestro padre y nosotros somos su familia. Pero él sale aquí a buscar obreros para su viña. Ahora, dice que también él paga, les da un denario. Él hizo un contrato con nosotros, con sus hijos. Dios paga. Y paga bien. Y paga bien, porque muchas veces quizás si no hacemos las cosas en el Señor, todo lo que trabajamos, lamentablemente lo vamos a mal invertir y lo vamos a mal gastar porque no somos guiados por Él. Pero yo les digo, hemos visto nosotros desde que estamos en el camino, allá hace muchos años, cómo Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado y nos ha multiplicado en nuestra casa. ¿Pero por qué? Porque hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vino por añadidura. Porque primero servimos a Dios. Me levanto en la mañana, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol, ¿no? Y cuando uno empieza a servir a Dios,
Dios empieza a bendecir. Incluso Jesús lo dijo ahí en Juan 5, versículo 17. En determinado momento Jesús les dijo, ¿se acuerdan cuando había sanado a aquel que estaba tirado, que tenía 38 años, que estaba paralisiado al lado del estanque de Betesda? Sí. Dice que había muchos ciegos, cojos, enfermos, muchos, había una multitud, y Jesús lo ve, dice, ¿verdad? Le dice, ¿quieres ser sano? Le dijo, sí, Señor, pero, o sea, no le dijo ni sí, Señor, muchos, viene un supuesto ángel ahí que sacó el agua, y cuando yo me quiero ir, ya está. Y Jesús le dijo, levántate. Y lo sanó. Pero después que lo sanó, vinieron los religiosos a quejarse porque Jesús se había sanado en un día de reposo. Ahora, y Jesús le respondió ahí en Juan 5, 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Vieron? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo querían matar. Jesús adrede sanaba el día de reposo, porque esta gente eran gente religiosa. Incluso le importaba más querer cumplir a veces la ley, entre comillas, que ellos mismos habían impuesto y de manera religiosa. Se enojaron con Jesús porque el día de reposo había sanado a una persona que estaba tirada de 38 años. No estaban contentos ellos. No estaban contentos, a ver, en vez de decir qué bueno que sanó a esta persona que hacía 38 años que estaba tirado, no les importa. Es más, si serían cumplidores de la ley que lo querían matar a Jesús, porque la palabra dice, no matarás, sin embargo lo querían matar. O sea, se mandaban aparte de muy espirituales para una cosa, pero para la otra lo querían matar a Jesús. Y Jesús le dice, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y hoy incluso meditaba en esta palabra, ¿no? Mi Padre y yo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Ahora, ¿no? ¿En qué trabaja el Señor? ¿En qué trabaja? Y dígame si nosotros a veces no le damos trabajo al Señor. Si le daremos trabajo al Señor nosotros. Y también está trabajando, está obrando en ti, en tu vida, en tu propio corazón. Está tratando con nosotros, Él sigue trabajando con nosotros, Él no deja de trabajar con nosotros y también de nuestra familia. Porque Él tiene que trabajar. Yo digo, Señor, trabaja en mi vida, obra en mi vida, yo quiero trabajar también en tus cosas. Pero también hay otro ser que está también queriendo trabajar para destruir nuestra familia. Está trabajando también para arruinar nuestra vida. Y está trabajando también para que nosotros no cumplamos el plan maravilloso de Dios, para lo que Él nos creó, para lo que Dios obró. Entonces el diablo quiere destruir toda la obra del Señor y quiere destruir la familia y tu vida, y para que vos no llegues al cumplimiento de la obra. Y a veces lo hace con cosas chiquititas, Es muy astuto. Y hace y pone, ¿verdad?, contiendas, enojo y cosas, y chismeríos, y lleva cosas para un lado para otro. Y que caigas en cosas que vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Para qué? Para que no obres, para que te sientas mal, para que te sientas sucio, para que te sientas sucia. Para que digas, no, yo sí no puedo trabajar, yo sí no puedo servir. Y atacan la mente, en la cabeza, nos hace sentir basura, poca cosa. El enemigo es astuto para que no trabajemos para el Señor. No, hoy no voy a ir a trabajar, hoy es 1 de mayo, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir a pasar trabajo y levantarme? Hoy es el día de reposo. Ahí se pone muy espirituales muchos. Y no vienen a buscar de Dios. Cuando Dios es el que trabajó, hizo todo y Él se merece toda la gloria. Y miren qué pasa, trabajó con nosotros. Amén. Ahora, ¿cuánto también trabajo pasó Jesús con nosotros? Él vino a cumplir, ¿verdad?, el trabajo, o sea, la obra que el Padre le mandó a hacer y que le costó un sacrificio y un precio enorme pagó por nosotros y derramó su vida. Hoy empezamos recordando a aquella gente que murió para establecer el día de trabajo, pero ¿saben qué? Jesucristo no pecó. Quizás mucha gente que muere, sí, porque la paga el pecado es muerte. Pero Jesús no merecía morir. Ahora,
También nosotros recordamos la muerte de Jesús en la Santa Cena, como recordamos hace una semana atrás, en Semana Santa, que Jesús murió por nosotros y Él pagó un alto precio por nosotros. Hoy podemos disfrutar también nosotros de los beneficios del gran trabajo y de la obra del Creador, ¿verdad? Y a veces mucha gente no valora y no agradece lo que Jesús hizo. Hoy mucha gente está aprovechando y disfrutando lo que esa gente murió, ¿sí o no? Pero el Señor nos da tantos beneficios a nosotros. ¿Y cuánta gente recibe a veces el perdón, la salvación, y recibe o milagros, y no son agradecidos? No son agradecidos, no están valorando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy podemos disfrutar, como les digo, ¿no?, de todos sus beneficios. También podemos acceder a la salvación y la vida eterna mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, muchos prefieren simplemente acordarse de la fecha y listo, ¿no? Como pasó hace una semana atrás. Hoy es semana, dicen algunos, de turismo. Decían algunos. Ni se acordaban que era Semana Santa. Otros decían, no, es la semana criolla. Ni se acordaban que era Semana Santa. O semana de la cerveza. Porque para cambiarle el nombre a la Semana Santa hubo una cantidad de nombres. Y tristemente, a veces los cristianos se nos pega eso. Como todos repiten, pero tenemos que recordar que realmente fue Semana Santa. Y lo que Jesús hizo por nosotros. Que derramó su vida. Y hoy nosotros podemos gozar de esos privilegios, ¿verdad? Pero lo que realmente nos dimos cuenta de ese acto tan maravilloso, ¿verdad?, de ese trabajo, de esa entrega y ese sacrificio que costó, ¿verdad?, poder llegar a tener esos beneficios. Hoy nosotros estamos agradecidos y decimos, Señor, gracias porque vos diste tu vida por nosotros. Jesús ya lo hizo todo. Él cumplió el trabajo que Dios le mandó a hacer, lo cumplió al pie de la letra, ¿sí o no? Incluso en la cruz dijo, consumado es, como diciendo, vine a cumplir y lo cumplí al pie de la letra. Pero sabemos bien, como recordamos estos días atrás, que Jesús resucitó el tercer día. ¿Se acuerdan que se le presentó, como estudiamos el otro día, ahí en Juan 20:20? Luego Cristo resucitó, dice, y que se les presentó, ¿se acuerdan? Se les presentó, Juan 20:20, y cuando dicho esto, le mostró las manos y le mostró el costado. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús apareció, traspasó las paredes del lugar. Y los discípulos dicen que se regocijaron viendo al Señor, como diciendo, wow, cumplió con la obra que el Señor le mandó a hacer. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, ¿se acuerdan? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo os envío, dice el Señor. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora el trabajo nos toca a nosotros. Jesús detalla incluso la misión y el trabajo de los discípulos, nosotros. ¿De qué? De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así como el Padre me envió a trabajar, a cumplir con la obra, ahora el Señor me mandó a mí. Y yo estoy cumpliendo, y yo ya cumplí con lo que el Padre me mandó, ahora les toca a ustedes predicar el Evangelio. Por eso el Señor ahora nos comisionó a nosotros, ¿verdad? No tenemos el poder, como decíamos, de perdonar los pecados, pero sí tenemos el privilegio de ir y predicar el Evangelio y de cuando vemos que las personas se arrepienten de sus pecados, cuando vemos que las personas aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, decirles, ¿sabes qué? Ahora tenés salvación y tenés vida eterna. ¿Por qué? Porque hubo uno que pagó un alto precio por vos en la cruz del Calvario. Y qué privilegio nosotros poder trabajar para Dios, ¿verdad? Qué privilegio es poder decirle a esas personas que haya apertura de cárceles, porque esa gente está atada, está prisionera, esa gente que está, ¿verdad?, bajo un yugo de esclavitud, que es el pecado. Pero vos y yo tenemos el privilegio de decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Y qué hermoso es trabajar para el Señor. Todos los creyentes tenemos este privilegio de poder trabajar para el Señor. Podemos anunciar el perdón de pecados y decirles, arrepentite de tus pecados. Arrepentite de tus pecados. Porque si no te arrepentís, la paga del pecado es la muerte.
Y si no te arrepentís, vas a morir en pecado y vas a terminar en el infierno. De eso mucho no se habla. Tenemos que ser directos porque Jesús era directo. Jesús cuando trabajó y estuvo por esta tierra caminando, por toda aquella zona allá de Jerusalén, fue directo. Decía, arrepentíos. ¿Se acuerdan también Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Si alguno está viendo a través de las redes sociales, yo te invito a que estés ahí orando y diciendo, Señor, te pido que me perdones y que reconozcas tu falta, que reconozcas que estás en pecado y que pides perdón al Señor. Y el Señor hoy dice que si vos realmente en tu corazón estás arrepentido, Él te perdona y Él te limpia con su sangre preciosa y te hace una nueva criatura. Y qué lindo que es después decir, Señor, gracias porque tú me perdonaste y gracias porque tengo vida eterna. Díganme si eso no es hermoso. Dice que hay fiestas en los cielos. Si hay fiestas en los cielos, nosotros somos los que provocamos esas fiestas también. ¿Sabés que vos sos un provocador de alegría y de fiesta en los cielos? Qué lindo saber eso, ¿no? Que podemos ir y explicarle a una persona y decirle, si tú te arrepentís de todos tus pecados, dice que Dios te perdona, Él es justo y fiel para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Y no solamente eso, sino como dice en Juan 3:16, porque, ¿verdad? Que de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Valió la pena el trabajo que Jesús hizo por nosotros? ¿Sí o no? ¿Estamos viviendo nosotros de una manera que digamos, Señor, yo quiero que valga la pena lo que tú hiciste por mí, el gran trabajo y el gran sacrificio y la obra tan grande que hiciste por mi vida? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? ¿Vale la pena mi vida? Yo lo que estoy viviendo cada día, ¿vale la pena? Recordando lo que Jesús hizo, no solamente lo recordamos como hoy compartimos la Santa Cena, no solamente lo recordamos cuando es Semana Santa, tenemos que recordar la cruz todos los días de nuestra vida. Decir, Señor, gracias, y hoy quiero vivir la vida de una manera que valga la pena, Señor, el gran sacrificio que hiciste por mí. Hermanos, quiero impartirles esto y decirles, desde que trabajo para el Señor, desde que sirvo a mi Señor, realmente he elegido lo mejor. Es el mejor trabajo que puedo tener, poder predicar su palabra, poder cantar al Señor, ir por otras iglesias anunciando la palabra de Dios, ir afuera y anunciar el reino de Dios, evangelizar, predicar la palabra. No nos cansemos. Mire, y por último vamos a leer, ya me estaba olvidando, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Yo se los compartí de mañana a todos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo tenemos que estar? Amados, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra, en el trabajo del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Por eso les animo a que estas palabras se hagan carne en su vida, que realmente puedan moverse y decir, hermanos, les animo a que estén firmes, constantes, no que hoy estamos y mañana no estamos. Cuando vamos a trabajar, faltamos y faltamos mucho, nos va a ir mal. Y después no vamos a poder disfrutar de los beneficios. Si no trabajamos para el Señor, nos pasa exactamente igual. Ahora, si haces de cuenta que a vos te pagan tanto por mes, ¿no? Y si vos faltás un día, faltás otro, cuando llegue el momento del cobro vas a cobrar menos, ¿sí o no? O mucho menos. Y a veces creemos que para el Señor, ¿verdad?, que es diferente. Bueno, como es para Dios, Dios sabe. Y trabajamos un día así, no somos constantes. Trabajamos un día sí, un día no, un día sí, 3 días no, una semana no, un día sí. Y después queremos tener los beneficios. Yo te pregunto, ¿con qué pagas la luz en tu casa? ¿Con plata que cobraste por tu trabajo? ¿Con qué tenés toda la heladera que tenés alimentos adentro? ¿Con qué es? ¿Con plata?
¿verdad? Con el sueldo de tu trabajo. ¿Sí? Ahora, también queremos beneficios espirituales para nuestra vida, para nuestra familia, pero a veces no somos capaces de mover un solo dedo para la obra del Señor. Por eso el Señor nos recomienda a través del apóstol Pablo: hermanos, amados hermanos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra. Si hoy haces algo pequeñito, mañana vas a querer hacer más. Si haces algo otro poquito más, creciendo en la obra. Siempre queriendo hacer algo más para el Señor. ¿Qué puedo hacer, Señor, por ti? Como le dijo el apóstol Pablo, Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y díganme si ese hombre no trabajó para la obra del Señor. No dio su vida hasta lo último sirviendo al Señor. Son un ejemplo, pero él, como el apóstol Pablo y todos los discípulos, ¿de quién aprendieron? De su maestro, de Jesucristo. El mayor ejemplo de todos. Nuestro Padre, que nos da el ejemplo a nosotros, que tenemos que trabajar para Él y servirle. Eso sí, también tenemos que descansar, ¿no? Porque Él también descansó. Y qué bueno que hoy podamos también descansar. Y qué bueno hoy que podamos pasar en familia y darle gracias a Dios por el privilegio de poder servirle y por todas las bendiciones que Él nos da. Amén. Vamos a orar entonces, darle gracias a Dios.